Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta hora de la noche, en este su espacio de Mi alma tiene sed. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este programa que tiene como propósito que juntos podamos recibir una palabra de aliento, de exhortación, de consuelo, de enseñanza, amado hermano, porque la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para preparar al hombre de Dios a fin de que sea perfecto, dice la Escritura. Y el Señor pues espera a una iglesia que esté lista, que esté dispuesta, que esté preparada. Y de hecho, el compromiso del apóstol Pablo, si se lo lee, era precisamente ese: recordarle a la iglesia que estaba ya comprometida con Cristo y que Él la iba a presentar como una novia pura, sin mancha, sin arruga, pero debidamente preparada, o sea, para poderla presentar así, sin mancha, sin arruga. Tendría que haberla preparado. Así que, amados hermanos, esta noche, pues con la gracia, el favor del Señor, con su misericordia, vamos a compartir con ustedes una vez más de este tema de lo profético de Dios. Estamos ya en el tema número 3. El Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido yendo desarrollando ya varias cosas de este estudio, y vamos a avanzar con la ayuda del Señor en el desarrollo del mismo. Solo quiero recordarles, amado hermano, que nosotros estamos enfocando lo profético desde el punto de vista de lo que la palabra del Señor dice. He mencionado, y vuelvo a hacerlo esta noche, que lo profético no tiene absolutamente nada que ver con el horóscopo, no tiene nada que ver con predicciones, no tiene absolutamente nada que ver con situaciones que en el mundo se ha perdido el sentido. Bueno, la profecía no nos marca un sendero particular del comportamiento humano, sino que nos marca un camino para volver a Dios. O sea, la misión de la profecía, la misión de lo profético es volvernos a Dios. Es decir, que nosotros con la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios nos examinemos, nos escudriñemos, que el Espíritu Santo nos redarguya también y nos haga enderezar, nos haga volver a camino que posiblemente nos estamos extraviando. Entonces es muy importante, amado hermano, en lo profético, el ejercitar los sentidos espirituales. Nosotros, de acuerdo a la palabra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, vemos que el Señor pide, o la bendición que se nos da es que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Y se nos menciona ahí la composición del hombre, que es trino, tal como es el diseño de Dios, porque Dios es trino, ¿verdad? Recuerda que nuestro Dios es un solo Dios en 3 manifestaciones: espíritu, alma y cuerpo.
El hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo, y nuestro Dios tiene 3 manifestaciones, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy presente. Entonces, tanto en nuestro sentido natural, cuando nosotros estamos sin conocer a Cristo, pues recuérdese que nuestro espíritu y nuestra alma están muertos. Solo tenemos un cuerpo que camina, que por inercia, pero estamos muertos. Y cuando el Señor viene, nos da vida a nuestro espíritu y a nuestra alma, y entonces se despierta esa composición del ser humano. Y venimos precisamente a reconocer que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora vivimos para el Señor. Así que es una hermosa enseñanza la que el Señor nos da. Pero es muy importante, amado hermano, que nunca olvidemos que tenemos el deber de ejercitar esos sentidos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe las cartas que componen el Nuevo Testamento, nos hablan de las cartas de los Efesios, nos hablan de la carta de los Corintios, la carta de los Colosenses, o sea, las 14 epístolas que componen lo escrito por Pablo en el Nuevo Testamento, todas de alguna manera lo que están puntualizando, amados hermanos, es el clamor del Espíritu Santo, es la insistencia del Espíritu Santo, es la enseñanza del Espíritu Santo, que nuestros sentidos espirituales estén ejercidos para que nosotros podamos discernir y podamos ver. Precisamente cuando el apóstol habla de los dones que son dados por el Espíritu Santo, nos habla en Romanos y en Corintios con detalle de ellos, y nos deja ver que la intención es que nosotros podamos ejercitar para que no seamos extraviados, para que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y para que no seamos engañados. Entonces es muy importante, amado hermano, poderlos ejercitar. Pero un premio a ello hay un requisito, ¿no? Así como todo en la vida, todo nuestro ciclo natural que hemos vivido, porque cuando usted nace, crece, sus papás empiezan a enseñarle a usted, empiezan a inculcar en usted valores, principios, normas, y luego pues lo mandan a una educación que en el caso de Guatemala específicamente tiene un nivel primario donde usted tiene que ir a kinder, que le dicen ahora, o pre-kinder dependiendo de su edad, kinder, nursery, algunas cosas, pero digamos que usted tuviera pre-kinder, kinder, luego párvulos, que es unos ciclos pre, donde tratan o el propósito es, mejor dicho, a poderle hacer al niño en lo más grato del sistema educativo, que antes nos metían de entrada a primero primaria, ¿verdad? Y era algo un poco frustrante, porque después de haber estado 5 o 6 años en la casa, nuestros padres nos iban a tirar a una escuela, perdón la expresión, nos iban a tirar, nos iban a dejar a una escuela donde nosotros no conocíamos a los otros niños, y nos dejaban con una maestra que muchas veces no tenía esa gracia, ese favor para enseñar, pero ahí estaba. Y bueno, era algo traumático. Pero luego vemos con la primaria, que eran 6 grados, luego viene el ciclo básico o diversificado, que le llama. No, el ciclo básico, perdón, luego viene el ciclo diversificado, donde usted escoge una profesión técnica, luego está el nivel universitario. Y ahora hay posgrados, maestrías, etcétera. Entonces usted tiene un nivel de educación en el cual pues puede ejercitar esa maravilla que el Señor nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros, que se llama cerebro, en el cual pues es el que controla nuestro cuerpo físico, pero que también necesita nutrirse, y que el Señor es una maravilla que nos ha dado. Pero esto se lo menciona, amado hermano, porque
nosotros también cuando nacemos en lo espiritual tenemos que pasar un proceso similar. Nosotros empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos, empezamos a tener una necesidad, amado hermano, de un alimento espiritual. Y ese alimento espiritual viene a través de la palabra del Señor, de la lectura de la Biblia. Del congregarnos, del asistir a un discipulado, un grupo de enseñanza, no sé cómo le llaman en su congregación, estudio bíblico, escuela dominicana, aunque el concepto ha variado mucho, ¿verdad, hermano? Porque antes, por lo menos yo recuerdo que cuando decían escuela dominicana era para los niños, pero no. A veces la escuela dominical también se aplica para algunos adultos. De hecho, en algunas congregaciones, antes de algún servicio, tenían esa famosa escuela dominical, o tienen todavía, antes del servicio, una enseñanza. Dado que la prédica pues puede ser devocional, entonces tiende a administrar otros aspectos, mientras que la enseñanza sí es precisamente para poder encaminar a las personas, mostrarles las grandezas de la palabra del Señor. Entonces, la lectura de la palabra es importante y debemos de estudiarla. Por eso les mencionaba, amado hermano, que a diferencia de o alguna similitud que hay entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía actual, es que, por ejemplo, la profecía del Antiguo Testamento tenía como base, o el surco era precisamente volver a los mandamientos que Dios había dado en los libros de Éxodo, en Levítico, de Números y Deuteronomio, porque en ese cuarteto de libros, aunque está el quinto, que es el Génesis, en estos 4 que yo le he mencionado estaba detallada las leyes de Dios, y en algunos libros está explicado. O sea, por eso usted tiene que concatenar, o tiene que estudiar, amado hermano, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Los tiene que leer, porque en ellos usted va concatenando los estudios. A veces hay mandamientos que están mencionados en un libro, pero están desarrollados en otro, ¿verdad? La aplicación, la práctica o el recordatorio del porqué. Ejemplo de ellos, quisiera mencionarle que, por ejemplo, el Decálogo o los 10 mandamientos, como nosotros le ponemos, aunque no son 10, amado hermano, ¿verdad? Sino que ahí hay un resumen de 10 palabras, no son 10 mandamientos en el hebreo, son las 10 palabras. Las 10 palabras que resumen o sintetizan los 613 mandamientos que había. Y entonces vemos que están establecidos en Éxodo capítulo número 20 y recordados o desarrollados un poco más en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 en adelante. Entonces ahí vemos esta situación que le estoy mencionando, y así hay otros, ¿verdad? Hay otros mandamientos que están escritos en algún libro y están desarrollados en una parte en otro libro y en otro libro, lo que nos obliga a que estudiemos. Entonces la profecía del Antiguo Testamento recordaba que teníamos que volver a los mandamientos de Dios, y la profecía del Nuevo Testamento siempre nos va a enmarcar lo que está precisamente dentro de la Escritura. Solo que nosotros ya no nos vamos a referir únicamente a los 5 libros, a la Torah, sino que nos vamos a referir a todo lo que está dentro de la Biblia, todo lo que está desarrollado ahí. ¿Por qué? Porque Dios, digamos, si me permite la analogía, hermano, para tratar de podérselo explicar bien. En el Antiguo Testamento el Señor desarrolló toda la estructura profética y la completó con el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, todo lo profético de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo desarrolló en la Biblia, que está compuesta en una división que nosotros hemos hecho de Antiguo y Nuevo Testamento. En su conjunto, es decir,
toda la Biblia, los 66 libros, componen lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Entendemos, yo por lo menos entiendo y respeto la postura de otras personas que tienen una Biblia también, pero que tienen 7 libros más. Algunos son libros completos, otros son adiciones a los textos que ya existen y que ellos toman como inspirados, pero realmente cuando se hace un análisis y un detalle crítico y entendiendo crítica no como el arte de criticar y destrozar, sino entendiendo la crítica bíblica, porque la crítica bíblica lo que se refiere es a la comparación estudiada que se hace de los estilos, de la ortografía, de la forma de redacción, de la composición, de ver cómo casa el nuevo texto con el texto que viene desarrollando. Entonces usted se da cuenta que, por ejemplo, la tónica de Daniel, usted que ha leído Daniel se da cuenta que cuando leemos Daniel trae cierta solemnidad, trae cierta forma literaria de redacción, que cuando usted ya lo amarra con los adicionales que hay, se da cuenta que no empatan. Los estilos literarios han cambiado un poco, la redacción también no tiene un encaje perfecto con lo que se viene desarrollando, ¿verdad? Se nota muy claramente que las adiciones no riman con lo que viene. Entonces es respetable, como les digo, ¿verdad? No estamos contendiendo con nadie, sino que simple y sencillamente les expresamos nuestro punto de vista, ¿verdad? Y de hecho con el desarrollo ahora que ha habido de personas al que el Señor les ha dado esa gracia de poder estudiar los idiomas originales y poder hacer sus traducciones y poder hacer, como le digo, esa crítica textual, que no es, hermano, como nosotros la conocemos, de destrozar a las personas o hablar mal de las personas, no, sino que simple y sencillamente hacer comparaciones de los estilos literarios, la ortografía, en la redacción, etcétera. Da como resultado que los textos que se resumen o se piensan que son parte de lo que viene dándose ya, no cuadra, no entra, no casa, no tiene empate, digámoslo así. Entonces, por eso, como le digo, ya en un estudio más profundo uno se da cuenta que no casa. Entonces, por eso no es lo mismo leer la Biblia constantemente y poderle usted tener ya su sabor y saber su línea, que cuando usted le agrega algo. Es como cuando usted hace algo de comer y usted le agrega un ingrediente adicional, usted se da cuenta que el sabor no es el mismo, ¿no? Entonces lo que quiero decirles es de que al final, sean 66 para algunos o 73 para otros, el punto es de que el todo se tiene que enmarcar dentro de ese canon bíblico, ¿verdad? Y sobre todo pedirle al Espíritu Santo, al bendito Espíritu Santo que el Señor ha dejado como nuestro consolador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro maestro por excelencia, y que fue el que obró inspirando a estos hombres, motivándolos para que recibir la revelación de Dios, para recibir ese dictado de Dios y escribir la palabra que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Pues que Él nos vaya dando la certeza, la seguridad de lo que es y de lo que realmente debemos de estudiar y entender. Y entonces les digo, sobre esa base, sobre esos carriles, sobre esa cancha, si se me permite la imagen, es como que usted tiene una cancha de fútbol o de básquetbol,
porque aquí mencionar una cancha es ya meterse también en otro problema, porque hay unos que les gusta un deporte y otros en otro, pero si me permite usted en este momentito que usted dibujara en su mente una cancha de fútbol, porque creo que aunque no nos guste a otros, algunos, pues es el deporte al que más publicidad le hacen. Entonces, esa cancha, si usted la ve, tiene enmarcado un terreno máximo de juego, y dentro de ese entrelineado, dentro de ese marco, allí, solo ahí se puede jugar. Todo lo que se haga dentro de ese marco es válido, todo lo que se haga fuera de ese marco no es válido. Entonces, de esa forma es como nosotros vemos ahora, la tenemos que ver ahora la profecía. Ese marco que está es, y precisamente puse el ejemplo de la cancha de fútbol, porque la cancha de fútbol, bueno, al igual que las otras canchas, ¿verdad?, a veces tiene delimitada la mitad, delimitada la mitad de la cancha. Entonces ahí usted ve que hay un área para un grupo y hay otra área para otro grupo. Bueno, pues entonces, como tiene esa delimitación, usted puede ver que de un lado tiene que tener el Antiguo Testamento y del otro el Nuevo Testamento. Y al final, esa unidad de la mitad del Antiguo Testamento más la mitad del Nuevo Testamento es en lo que es la cancha. Bueno, habiendo dado este ejemplo un poco gráfico, es lo que quiero decirles es que dentro de esa área que está enmarca la palabra, es lo que nosotros debemos de atender de la profecía, y eso nos demanda, amado hermano, nos exige, nos compromete que debemos de estudiar la palabra. Nosotros nunca vamos a saber, o mejor dicho, no vamos a poder discernir adecuadamente si una palabra es de Dios o no, si no hemos leído la palabra del Señor, si no la hemos leído toda, si no nos hemos comprometido a leer toda la palabra, porque lamentablemente a veces hay gente que se piensa que es profeta, pero cuando usted lo escucha hablar, lo que menos habla es de la palabra del Señor. Entonces la profecía no está enmarcada en esta bendita Biblia, en esta bendita palabra del Señor, y entonces por lo tanto debería ser una palabra que nosotros rechacemos. Por eso la Escritura nos dice que nosotros debemos escuchar. La Biblia nos habla de escuchar, de atender, pero ese escuchar debe ser con un propósito de examinar guiados por el Espíritu Santo, amado hermano, porque si nosotros metemos nuestros sentimientos, ahí empieza un problema, ¿verdad? Entonces, es que la persona me cae mal, entonces ya no lo escucho. Es que chilla mucho, es que no le entiendo. Bueno, entonces, quitando sus sentimientos, amado, quitando sus sentimientos, usted debe de examinar por el Espíritu Santo. Y cuando examine por el Espíritu Santo, le demanda la palabra a usted ver si se enmarca en lo que está escrito, y si no, no lo deberíamos de recibir, ¿no? Como dice la palabra, desechar, escuchar, discernir, examinar, desechar. Y pues obviamente toda persona que ejerce ese don profético debe estar bajo sujeción, es decir, debe estar en orden. Y por lo tanto, cuando nosotros determinemos o examinemos que una persona no está haciendo eso dentro del marco de la palabra, nosotros debemos de poder ir con el pastor de esa persona, es decir, con el que está encargado, y decirle: mire, hermano, porque a veces ir con la persona directa, aunque se puede hacer, se debería hacer, a veces el problema es de que la persona no tiene esa madurez a veces para recibir. Ese es otro carácter del profeta que vamos a ver. No tiene el carácter para recibir la corrección, o lamentablemente a veces uno no tiene modo de poderlo hacer. Entonces uno debería ir con la autoridad, con el pastor, con respeto, con aprecio, con cariño y con objetividad. Decirle: mi hermano, fíjese que cuando fulano se dio tal profecía, en tal profecía se dijo esto,
y de acuerdo a la palabra, no es así. Para que esta persona pues tome bajo autoridad a esta persona y le pueda corregir, porque en la palabra no nos podemos ir por otro lado, hermano. Mencionan hace mucho tiempo que a veces las personas cuando profetizaban, a veces lo que hacían era meter sus sentimientos, y entonces eso causa confusión. Recordemos que una profecía puede causar confusión, puede causar incluso extravío de las personas, cuando se piensa que esto que se está dando es totalmente verídico, y no, como le digo, la profecía también se tiene que examinar, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a ver un punto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 4, porque como le digo, la importancia de la profecía o de lo profético de Dios es que nosotros debemos de ejercer nuestros sentidos espirituales, y uno de ellos es el escuchar, el oír. Y la Biblia, cuando nos habla de oír y escuchar, nos está hablando de que seamos verdaderamente personas que estemos atentos, es decir, que no dejemos caer por tierra lo que estamos escuchando, es decir, que no solo lo oigamos por oír, es decir, que no pongamos atención, que no tomemos cuidado de aquello que estamos oyendo. A eso se refiere. Es decir, concéntrate, es decir, ponga atención, es decir, está atento. Examina cuidadosamente lo siguiente. Eso es lo que a eso nos habla el escuchar, el oír en la Biblia. Entonces es uno de nuestros sentidos que más tenemos que ejercitar, y esto de lo profético y esto de la profecía. Deuteronomio capítulo 6 versículos 3 y 4 dice: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vuelve a insistir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es lo que se conoce como el Shema de Dios. Perdón si no pronuncio bien el hebreo, pero el Shema es el oír atentamente, el insistir de Dios en que nosotros tengamos nuestro oído abierto, mamá, y debidamente encaminado a estudiar, a leer, debidamente encaminado a atender, esa es la palabra, lo que vamos a escuchar, y examinarlo oportunamente. Como le digo, examinarlo, amado hermano, con la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos Espíritu Santo. Tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Es importante, amado hermano, que en la relación con el Espíritu Santo nosotros lo tengamos activo, que no lo hayamos contristado, que no hayamos causado que el Espíritu Santo entre nosotros se haya apagado, como dice la Escritura, ¿verdad? Pablo nos insiste constantemente en que nosotros no apaguemos el Espíritu, porque uno de los símbolos del Espíritu es como ese fuego que tiene que permanecer activo entre nosotros. Y de hecho, amado hermano, estoy teniendo presente ahora que una de las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel es que el altar esté constantemente encendido de día y de noche, al igual que los candeleros, esa iluminación, ¿verdad?
porque ese es el fuego del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le da una instrucción a uno de sus hijos, a Timoteo, que le dice: aviva el don que hay en ti. Es decir, volver a avivar es como soplar, es volver a hacer de ese fuego, así como cuando usted, es que ahora ha cambiado tanto la forma de cocinar, pero antes, amados hermanos, había que juntar fuego, había que hacer arder fuego, había que poner la leña y se utilizaba lo que llamamos nosotros el ocote, y usaba los fósforos, y usted encendía el fuego y a veces había que avivarlo. ¿Cómo? Soplando con un soplador para que el viento llegara, para que el fuego empezara a expandirse y empezara a consumir los leños al fin de que se armara una gran fogata. Pues ahora sería como cuando usted enciende la estufa, ¿verdad? Usted puede graduar el nivel del fuego, la intensidad de la llama, mejor dicho, que usted quiere sobre ciertos elementos que está cocinando. Si usted lo baja mucho, como le dicen, su llama va a ser poca y el calor pues es menor. Pero si usted lo pone en un término medio o un término alto, la llama es un poco más fuerte y calienta más rápido las cosas. Entonces, de esa forma es como nosotros debemos de tener avivada nuestra relación con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo debería ser alta para que consuma todo aquello que no le agrada a Dios y podamos tener una relación efectiva con nuestro Señor. Entonces, en esta porción de la Escritura que estamos leyendo, en Deuteronomio 6, precisamente el Señor está insistiendo constantemente en que escuchemos. Y viene hablando precisamente de los mandamientos de Dios, de eso viene hablando, de que los enseñemos, que los pongamos en práctica, que los enseñemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, para que nos vaya bien. Y debemos de poner por obra. Pero fíjese que está poniendo el ejemplo de que nosotros debemos de conocer los mandamientos, saber los mandamientos y ponerlos por obra. Es decir, tiene que tener esa dualidad. No es solo conocer, es hacer. Y la palabra del Señor insiste, es constante en decirnos que nosotros debemos de poner por obra en los mandamientos. Entonces, debemos hacerlos. Y cuando nosotros hagamos esa ejecución de los mandamientos, es decir, los pongamos por obra, entonces vamos a ver cómo la bendición de Dios se manifiesta. De hecho, así es como viene enlazándose el desarrollo de este pasaje, hermano, que dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Pero está poniendo eso como una situación importante en la vida de las personas: el oír, el conocer y el hacer, ¿verdad? Tres acciones. Y entonces, amado hermano, lo que llama la atención, o mejor dicho, lo que yo quiero que usted se fije, si es que ha tenido la oportunidad de ir viendo los textos conmigo en la Biblia. Si usted habla en la Biblia y dése cuenta que en Deuteronomio capítulo 6, versos 3 y 4, enfatiza 2 veces en oye. Es decir, ponga atención en lo que estás escuchando y ciérrelo, atesóralo, guárdalo. Y fíjate bien. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, versos 33 y 34 dice: ¿ha oído el pueblo? Es una pregunta. Dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Otra pregunta: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo
lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Entonces está haciendo énfasis, amado hermano, de la grandeza de Dios, bueno, de cómo Dios ha manifestado su misericordia al tomar un pueblo al que le habla, porque este es el énfasis. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? Es decir, que Dios manifestó su misericordia, nos ha hablado, hermanos, sin destruirnos, porque lo que vemos acá es que durante mucho tiempo se ha tenido muy en claro que alguno que escuchaba la voz de Dios o al que Dios le hablaba, moría literalmente. Y acá vemos que Dios empieza a manifestar su misericordia y es cierto, ahora morimos, pero morimos de una manera diferente. Morimos al viejo hombre para hacer uno nuevo. Cuando Dios habla con alguien, ese alguien cambia. Moisés, cuando habló con Dios, o mejor dicho, Dios habló con él, se le manifestó a Moisés en medio del fuego. Moisés no volvió a ser el mismo. Un hombre que durante 40 años vivió como egipcio en la casa de Faraón, que se enteró de su condición, de que él no era egipcio de nacimiento, sino que era hebreo, pero fue criado como egipcio. Y cuando intentó liberar a su pueblo, no lo hizo adecuadamente. Quiso hacerlo en sus fuerzas, quiso hacerlo en su conocimiento, y fracasó. Tuvo que huir como fugitivo y estuvo otros 40 años en el desierto. Y a los 80 años Dios le habla. Y ese Moisés ya no fue el mismo. Dice la escritura que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y dice también la escritura que ese hombre de 80 años, aparentemente anciano por fuera, estaba más vigoroso por dentro que cualquier otro, porque él regresó a esa edad, a 80 años, regresó a Egipto a liberar al pueblo y lo condujo otros 40 años por el desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Él tuvo el privilegio de descender con las tablas de la ley, fueron escritas por el dedo de Dios, poder ver cómo Dios lo sustentaba en el desierto. Y a pesar de toda la crítica, a pesar de todos los insultos, todos los menosprecios que nunca faltan, hermano, porque lamentablemente en las congregaciones siempre van a haber gente que murmure, que critique, que menosprecie a los que están en eminencia, a los que han sido puestos en eminencia por Dios. Pero él cumplió la tarea, la llevó. Y eso es lo que quiero decir, de verdad, que cuando Dios le habla a un pueblo, cuando Dios le habla a un hombre, te cambia. Tiene que morir a su vieja manera de ser y entender que hay algo superior, que hay algo más grande, que es Dios. Amado hermano. Y entonces acá vemos que el Señor está llamándonos a la responsabilidad de oír, ¿verdad? Por eso la escritura dice en el libro de Santiago que nosotros seamos prontos para oír, tardos para hablar y también un poco más lentos para actuar. Es decir, que cuando a veces lo que la palabra nos está llamando es que antes, cuando estemos escuchando algo, amado hermano, no nos dejemos ir por la primera. Debemos de escuchar bien, porque muchas veces por no escuchar bien
por no atender adecuadamente una instrucción, podemos cometer una locura y nos puede ir mal. Le pongo un ejemplo. Hay personas que a veces viven tan tensos en una oficina que cuando el jefe los llama, la gente corre, la gente a veces tiembla y se pone así como que, ay, es que te llamo no sé quién. Y se ponen así todos nerviosos, todos asustados, ¿verdad? Y entonces viene y se para en la puerta y dice, sí, jefe, mira, quiero que vayas, y pum, se va. No terminó de escuchar el sonido y se fue. Al rato regresa. Perdón, jefe, ¿y a dónde tenía que ir? A veces así nos pasa, ¿no? No escuchamos la instrucción completa. Tal vez lo que quería era, quiero que vayas a recoger las copias que me preparó fulano tal. Entonces, cuando nosotros actuamos así, alocadamente, nos va mal. Bueno, pues Dios lo que está queriendo es que nosotros no nos olvidemos de que debemos de prestar atención para que nosotros no pequemos, amado hermano. Aquí, como digo, Santiago es la que nos dice eso, ¿verdad? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que prestemos con atención, que escuchemos, dice, tardo para hablar, para no emitir un juicio antes de tiempo, y tardo para irarse, aun cuando eso vaya a causar en nosotros un enojo, lo que se nos esté diciendo. Debemos de ser cuidadosos en atender primero lo que estamos escuchando. Ahora bien, esto se los menciono, amado hermano, porque vamos a ver ahora esto aplicado a los profetas. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, verso 1. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños debe morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieras. Así apartarás el mal en medio de ti. Amén. Entonces, amado hermano, acá vemos que el Señor está dando una ordenanza. Por eso le digo, nosotros debemos de leer toda la palabra de Dios. Y acá en Deuteronomio 13 el Señor nos está hablando muy claramente. El pueblo debería tener presente, como le digo, los mandamientos de Dios. Todo mandamiento de Dios debe estar presente en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es algo que no debemos descuidar, amado hermano. Y no debemos de permitir que seamos engañados. El apóstol Pablo menciona que Eva fue engañada en sus sentidos, ¿verdad?
cuando habla en 2 de Corintios del evento que pasó en Génesis capítulo 3, nos deja ver que Eva prestó atención, empezó a escuchar a la serpiente. Cuando la escuchó, amado hermano, la atendió. Cuando la serpiente le hizo unas preguntas a Eva no tenía claro los mandamientos de Dios, y en ese entonces solo había un mandamiento, y el mandamiento era: de todo árbol que está en el jardín del Edén o en el huerto del Edén podrás comer, excepto de el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el que estaba restringido, y todo lo demás podían comer. Y entonces el enemigo fue muy sutil y cambió algunas palabras y le dijo: aunque Dios os ha dicho. Y entonces viene más la Eva, y cuando le empieza a decir: no, es que Dios sí nos ha dicho que sí podemos comer los árboles del fruto, de los árboles que están aquí, pero del árbol del bien y del mal no tendremos que comer ni lo tenemos que tocar. Entonces ya le agregó, ya varió el mandamiento de Dios. Entonces, cuando uno está seguro, hermano, de un mandamiento de Dios, tiene de correr pronto, porque ahora, como digo, todo lo tenemos escrito, deberíamos de buscarlo rápidamente, y por eso le digo constantemente repasar y repasar. Es que, amado hermano, yo tengo una mente prodigiosa, pues gloria a Dios, pero usted siga leyendo, nunca deje de leer, porque no hay peor cosa que uno a veces se crea o se confía más de la cuenta. Y entonces, amado hermano, así fue engañada Eva. Y esa sombra ha estado por años dentro de la iglesia. Bueno, esa enseñanza de lo que pasó con Eva ha estado dentro de la iglesia, amado hermano, pero nosotros a veces lo tomamos como una crítica y que como para quejarnos, pero no. La enseñanza está para que nosotros verdaderamente pongamos atención en nuestra vida, para que no seamos engañados. Y acá precisamente Dios toma preocupación de su pueblo y le manda esta advertencia en Deuteronomio 13, y es muy... debemos de leerla cuidadosamente, amado hermano. Yo por eso la leí una vez y vamos a leerla otra vez. Dice: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños. Aquí pues nos dejan ver que los profetas, dice, solían añadir a sus palabras algunas señales portentosas para confirmar la verdad del mensaje. Por ejemplo, Éxodo 4:29, o en primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39. Pero también los falsos profetas realizaban a veces hechos extraordinarios que podían engañar a los más desprevenidos, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que nos ponen está, por ejemplo, en Mateo 24, verso 24, donde dice que van a haber algunos que van a poder extraviar a aquellos que de engañar. O sea, las señales que van a ver van a extraer de ser posible, y aún a los escogidos, dice. Por eso tiene que tener cuidado. Apocalipsis 13:13 también está, lo que hace necesario tener un criterio seguro para distinguir al verdadero profeta del falso. Aquí la incitación a la idolatría es un criterio inequívoco para identificar al falso profeta. ¿Por qué, amado hermano? Porque aquí el Señor está diciendo: sí, se va a levantar un profeta o un soñador de sueños. El soñador de sueños o visionario, dice, en la antigüedad se consideraba que los sueños eran un medio para comunicar la voluntad de Dios o de los dioses. Pero tales sueños podían ser causa de ilusiones y engaños, como en el presente caso. Entonces, acá la advertencia está, por eso les digo, la advertencia está, pero si nosotros ya sabemos del peligro, entonces nosotros tenemos que preparar para evitar caer en ese peligro. Y dice acá: si se cumple, es decir, porque aquel profeta o señor de sueños se levantó y anunció la señal de un prodigio, y esta se cumplió, aún ahí, a pesar de que hayamos visto que se ha cumplido,
La Biblia, la palabra del Señor, pues lo que nos manda es que nosotros examinemos, pongamos atención, lo confrontemos contra la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el punto, ¿verdad? Si se cumple la señal o el prodigio que Él te anunció y te dice vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvamos, no escucharán las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, amado hermano, aquí ya estaba claro, número 1, por eso le digo, que tanto en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, como en Deuteronomio, capítulo 5, verso 1, estaba clarísimo que solo al Señor Dios hay que adorar y solo a Él hay que servir, porque Él ya había mandado, había expresado el deseo de su corazón que no tenía que hacerse imagen alguna ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de ella. Es decir, no había que hacer ninguna imagen de nada, y menos rendirle adoración, rendirle culto o rendirle servicio. Entonces ahí nos manda, amado hermano, aunque nosotros tengamos en claro el mandamiento de que el Señor ha expresado en contra de la idolatría. Y estamos hablando de idolatría, amado hermano, no solo a imágenes, no solo a cuadros y alguna representación que nosotros creamos que es de la divinidad, sino también está hablando de todo aquello que quite de nuestra mente, de nuestro corazón, el primer lugar que debemos de tener para Dios en todo lo que hagamos. Si nosotros estamos desplazando a Dios por otra cosa, por un deporte, por una serie, por un programa de televisión, por la computadora, por el teléfono, por el celular, por el iPad, o por cualquier otra agente distractor, ahí estamos cayendo en idolatría. Ese es uno de los mandamientos. El otro mandamiento que está establecido es que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y había otro que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces por eso acá dice que Dios está probando para saber si le amáis. Entonces, amado hermano, la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es: ¿estamos amando verdaderamente a Dios o no? Porque si viene algo, amado hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que todos pasamos por un momento de dificultad, todos. A veces la dificultad es extrema, amado. Y yo sé que a veces nosotros, los hombres, nos dejamos guiar demasiado por los sentimientos, que a veces pensamos, creemos, imaginamos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere, por alguna circunstancia que estamos viviendo, que estamos atravesando. Yo, como le digo, sé que a veces vienen cosas difíciles, ¿verdad? Una enfermedad de un ser querido, una situación económica complicada, una muerte o el fallecimiento de un ser querido, y todo eso nos afecta, y eso a veces nos hace muy propensos, amado hermano, que cuando viene alguien las tinieblas o alguien que no está en los caminos de Dios y nos ofrece una vida rápida, a veces nosotros tendemos a pesar más lo que sentimos que nuestro amor por Dios. Y podemos ser engañados, amado. A veces, como le digo, nos dejamos llevar por los sentimientos, pero
En lo particular, yo cuando he sentido eso, lo que hago es acudir rápidamente en la escritura y ver el libro de Job. Porque Job, amado hermano, es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque él es un hombre como nosotros. Job era un hombre que tenía muchas cosas y de repente lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus bienes. Después de ser un hombre importante, resultó ser un hombre que todos menospreciaban y lo trataban mal. Un hombre enfermo, un hombre olvidado. Un hombre al que incluso su esposa le perdió el respeto. Pero él nunca negó su fe. Él no negó su amor por Dios. Y Dios lo levantó. Y acá Dios está probando el amor que nosotros podemos tener por Él. Porque la Escritura nos deja ver que Dios prueba, Dios no tienta. Dios prueba. En el Salmo 11, 19 dice que el Jehová prueba al justo. Y si se prueba el oro, amado hermano, el oro, ¿verdad? Ese metal precioso es probado para ver si es verdadero. Pedro nos dice que si el oro se prueba, ¿por qué le van a probar nuestra fe, que es más preciosa y más valiosa que el oro? Y entonces, amado hermano, aquí Dios nos está probando, pero nosotros debemos de discernir y ver, bueno, dijo una señal, se cumplió, ok, ¿qué es lo que Él pide a cambio? ¿Qué es la otra enseñanza que Él trae? Y acá dice, vayamos y sirvamos a dioses ajenos. Y desde ahí, amado hermano, nosotros debemos que aprovecharlo, porque ya nos están diciendo que debemos de tener presentes los mandamientos. Y aquí vuelve a decir, a Jehová vuestro Dios seguiréis, que a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños debe morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, apartarás el mal en medio de ti. Amado hermano, vemos entonces que Dios es bien claro, preciso en dar instrucciones acerca de la profecía, acerca de lo profético, acerca de que nosotros debemos estar atentos, acerca de que nosotros debemos de examinar todo aquello que el Señor nos está poniendo a la mano. Debemos de ser muy cuidadosos, amado hermano. Debemos de estar constantemente estudiando, constantemente repasando, constantemente reflexionando, constantemente profundizando y conocer el carácter del profeta. Es decir, para nosotros poder dar fe de que alguien es profeta, debe ser probado. ¿Y cómo va a ser probado? En su conducta. El profeta debe ser el primero que haga o que preste obediencia a los mandamientos de Dios. No solo porque se para ahí y le dan el micrófono y se tira bonitas profecías, porque pueden ser inventos de su corazón, amado. Si el profeta, por ejemplo, cuando se congrega, no diezma, no ofrenda, no participa en la lectura de la Biblia, no participa en los estudios, debemos de dudar de ese profeta. El don
el don que Dios ha dado no es para presumirlo, ¿no? Es para que nosotros andemos con mayor humildad y con mayor responsabilidad, hermano, porque cuando el Señor nos ha dado un don es para edificar a su pueblo. Efesios capítulo 4, verso 11 dice literalmente que el Señor constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, a fin de edificar a la iglesia. Ese es el propósito de los ministerios. Los ministerios no son para que usted diga, el apóstol, y el apóstol se crea el dueño de la iglesia, ¿no? Ni el profeta, ni el pastor, nadie. Son para edificar. Claro, tienen autoridad, por supuesto que la tienen, amado. Pero una cosa es tener autoridad y otra cosa es querer someter, subyugar de una manera abusiva a las personas, que eso ya es diferente. Acá dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todavía el verso 14 dice, así ya no seréis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que no debemos dejar apartarnos del camino de Dios. Amado hermano, que Dios le bendiga. El tiempo se me fue esta noche, pero espero que todo lo que hayamos podido platicar sea de bendición, sea de edificación para su vida. Es el deseo de mi corazón que Dios le bendiga, Dios le provea y supla todo cuanto usted esté necesitando en esta noche. Padre, bendice a tus hijos en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús, que toda necesidad que ellos tengan, tú se las concedas, Señor, y ayúdanos para que todas estas palabras que tú nos estás dando hoy, Señor, nosotros las podamos atesorar, examinar, profundizar, a fin de que podamos ser edificados y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que pase buena noche, hermano, que Dios le bendiga. Y si el Señor lo permite, en otra próxima oportunidad estaremos compartiendo con ustedes. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.